Pico de Gallo. La charla, el encuentro, está aquí. Pico de Gallo. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en el programa Pico de Gallo, un servidor, Carlos Garza Limón. En esta ocasión queremos ofrecer, el día de ayer anunciamos a través del periódico Órale Qué Chiquito la presencia de Jorge Andrade Cancino. Sin embargo, por causas de fuerza mayor, pues no fue posible que él estuviera aquí con nosotros y pues de manera emergente tuvimos que cambiar las personas que estuvieran con nosotros y generosamente Rafael Herrera Piedra, Miguel Ángel Vargas, Jesús Nevares Pereda aceptaron estar aquí con nosotros para, sobre todo por la coyuntura política en este momento, poder opinar sobre el acontecimiento pues, más importante de la semana, lo que generó de manera inmediata reacciones por todos los partidos políticos, por la sociedad civil, por organizaciones sociales, lo que viene constituyendo los cambios en el gabinete, 10 cambios importantes que se dieron ahí. Sin embargo, bueno, pasamos ahorita antes de comentarlo a la presentación de nuestros acompañantes. Ya lo mencioné, se encuentra con nosotros Rafael Herrera Piedra. Rafael. Gracias Carlos, buenos días. Miguel Ángel Vargas también se encuentra con nosotros, ya no les digo quiénes son, pues todos son ya conocidos por ustedes. Miguel Ángel Vargas, buenos días. Gracias Carlos. Y Jesús Nevares Pereda, que también se encuentra con nosotros. Buenos días. También ya conocido por todo el público de La Tremenda. Les estaba comentando, hay una situación importante en el país, de repercusión pues bastante severa en términos de que hubo cambio en 10 funcionarios, en 10 secretarios y directores del gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto. De esto, entre otras cosas, aparte, bueno, también el relevo en el Partido Revolucionario Institucional, vamos a comentar, ya que de una u otra manera toda la sociedad, toda la gente, vamos a estar a recibir el beneficio o no de estos cambios. ¿Cuál es la opinión de ustedes de estos cambios? Hay por ahí señalamientos importantes en el sentido de que son cambios que benefician al partido, pero no hacia la sociedad. Y hay otro tipo de voces, hay otro tipo de opiniones. Sin embargo, bueno, es muy recurrente incluso esa opinión. No sé cuál sea la opinión de ustedes en relación a los cambios de manera general. Bueno, mira, la primera lectura es que los cambios son de naturaleza política más que de carácter funcional. Si hubieran sido cambios funcionales por la eficacia o ineficacia de los secretarios, sin lugar a dudas que los cambios debieron aplicarse en gobernación y en Hacienda. Pero son cambios de carácter político. Y estos cambios provocan, cuando menos en el corto plazo, dos efectos. El primero, se rompe la presidencia tripartita. Hay un desgaste obvio, natural, de Videgaray y de Osorio. Y al romperse el esquema de la presidencia tripartita, es decir, que al lado del presidente Peña había dos pilares fundamentales que en la toma de decisiones, que era Gobernación y Hacienda, el presidente incorpora particularmente a dos actores: al nuevo secretario de Desarrollo Social, Amid, y al nuevo secretario de Educación, Aurelio Nuño. De tal manera que los cambios son de naturaleza política en función de la agenda de la sucesión presidencial. Y en estos momentos, a partir, como tú bien lo dijiste, de una serie de cambios que se han aplicado, hay una nueva correlación de fuerzas al interior del gabinete. Dos secretarios fuertes, pero sumamente lastimados por los resultados que han ofrecido. Cuando el presidente toma la decisión de nombrar a Manlio Fabio Beltrones, de manera natural, en términos de la sociedad política, se percibe que Manlio asume el liderazgo en la sucesión presidencial, porque tiene muchos arrestos políticos con respecto a gobernación y con respecto a Hacienda. Ahí había 3, pero con estos cambios el presidente incorpora 2 más, que es Amid y es Aurelio. Algunos comentaristas quieren sumar como el 6º, que yo no estoy de acuerdo,
al exgobernador del estado de Querétaro, que incluso, a mi juicio, no queda en el cajón de Zagarpa y viene de una derrota en la elección estatal. Entonces, son dos efectos. No son cambios en función de la capacidad o los resultados de sus funcionarios. Si no, no estaría Luis Videgaray y no estaría Osorio. Son cambios de naturaleza política para enfrentar el proceso sucesorio. Y ahí ya el presidente de la República incorpora más cuadros propios al lado de un actor sumamente importante que es el propio presidente del Comité Ejecutivo Nacional. En términos generales, el presidente Peña es asertivo en el nombramiento de Manlio Fabio Beltrones, porque es interesante cómo hubo las reacciones de unanimidad a favor de que Manlio asuma la presidencia del partido. Y en estos cambios en el gabinete, en términos generales, salvo algunas consideraciones, el saldo le es favorable al presidente. El presidente agarra fuerza para enfrentar no solo el proceso sucesorio, sino la grave tempestad de la economía, no solo en el país, sino en el concierto internacional. Entonces, a mi juicio, son esos dos elementos. Bien. Sí, yo también lo veo así como un cambio con sabor a 2018. Y coincido en la incorporación de, yo diría que cuatro elementos más que pudieran ser aspirantes a la candidatura del PRI. El propio MIT, que ha brincado de una administración panista a una priista y que, bueno, pues mantuvo una buena tarea en relaciones exteriores. De hecho, es el mejor calificado del gabinete. Es el mejor calificado. Entonces lo mandan justamente a un retrato hablado de desarrollo social, que todos sabemos que es la figura muy colosista, todavía nos queda esa herencia. El otro es, pues, sin lugar a dudas, Aurelio Nuño, que entra con todo, como el delfín del señor presidente, que no logró la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, pero que lo pone en una secretaría muy importante y que seguramente le va a dar todas las facilidades para que arregle todos los conflictos que hay magisteriales en todo el país. Yo agregaría a lo que mencionó Rafael a Claudia Ruiz Massieu, que es de la misma historia de Carlos Salinas de Gortari, como lo es Manlio Fabio Beltrones. Es de la misma historia. Y bueno, ahí sí se empatan. Yo no diría que están abajo, pero sí se empatan con la presencia de Osorio Chong y de Luis Videgaray. Y bueno, la otra comentario, la otra lectura que se está dando es que el señor presidente rejuveneció su gabinete, echó a los dinosaurios, pero que dejó a los bebesaurios. Y entonces se deshace de don Emilio Chauchet, don Jesús Murillo Caram, pues que ya estaba enchochando, la verdad, ya está, creo que son de tu edad, ¿no? Alguna cosa así. Más o menos. Más o menos, ¿no? Y bueno, Enrique Martínez y Martínez, que, sí, también de la vieja que según guardia. me dicen buenas fuentes, no puedo decirlas aquí al aire, pero muy buenas fuentes, que vino a despedirse aquí en Durango, que aquí en Durango le comunicaron que... Se lo dijo el presidente. Se lo dijo Termina el evento de la CDC, la inauguración, y le pide que lo acompañe en el avión presidencial, y pues obvio decir que ahí le notifican que hasta aquí. Pues por eso se enfermó. Pero no está enfermo. Pues es lo que no sabemos. Se le desparramó la bilis. Yo lo veo estos cambios con olor a sucesión Presidencial. Así es. Jesús Nevares Pereda. No, pues es que yo no veo cambios. Yo no veo ningún cambio. Es decir, veo el Roques. Sacaron uno de aquí para meterlo acá, otro de acá para matarlo allá, y alguno lo sacaron y le dieron una patada, ¿verdad? Pero es Nombres. Bueno, pues al ¿Rubido? A Caram, ¿no? ¿O a Rubido? O a Rubido. Bueno, dicen que Chauvet más bien está enfermo, ¿no? Sí. Parece que sí tuvo, que tiene un problema de salud fuerte. Sí, tuvo pero un bueno, problema grave. dijeron que lo habían internado por una apendicitis, pero no es cierto, ¿no? No, es de algo acuerdo con más las delicado, versiones, ya un no pudo problema continuar. de corazón. Es decir, yo veo simplemente la rotación de gentes en el gabinete que no significan cambios profundos. De ninguna manera. El gobierno está urgido de cambiar rumbos
en muchas orientaciones de la política nacional. Y cuando sus visiones de fortalecimientos políticos y no de orientación al ejercicio de público, de la aplicación de las políticas públicas y del cambio de criterios, está pensando solo en el mantenimiento del poder, no en el fortalecimiento institucional. El mismo Beltrones dice que hay que fortalecer las instituciones. Todos estamos claros de que hay un debilitamiento institucional, y los cambios que se dan, o los supuestos cambios que se dan, que no son más que enroques, son necesidades que tenía ante el elemento de la presidencia del PRI que le mueve el tapete al presidente. En el PRI hay un sector fuerte, sobre todo los bebesaurios, que nunca estuvieron de acuerdo con Beltrones. Y no sé si sigan estando en contra de Beltrones, porque ellos consideraban que a Beltrones no le iban a parar en la carrera presidencial si llegaba a la presidencia del PRI. Entonces ahí tiene un elemento fuerte. Eso hizo que se tuvieran que hacer modificaciones para cerrarle el paso a Beltrones, a la presidencia de la República, y ahí ponen a Mid. A Mid lo ponen en la secretaría más fuerte en cuanto a imagen social. Claro. Definitivamente. Y con libertad para recorrer todo el país. Con todo el país, y para tener contacto con todas las estructuras, y en fin, es una manera, la máxima manera de placear a un político para que tenga contacto social y tenga fortaleza social. Y eso es un mensaje medio difícil para Beltrones. Yo, para mí, ahí refleja una contradicción que hay. Entonces, en síntesis, a mí me parece que hay enroques, que no hay cambios profundos. Yo así lo veo, los cambios profundos que necesita el país para fortalecer las instituciones. Bien, pero pues mira, me hace... Jesús, sí. Aquí hay que ver el contexto en el cual se producen los cambios. Vamos con el tema de Acción Nacional. La primera decisión de Ricardo Anaya al asumir la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN es traicionar a Madero. Y hay un conflicto fuerte al interior del PAN por esta decisión. Vamos en el tema del PRD. Bueno, ahí es un caos total, un desorden total, una crisis profunda. Al interior del gobierno federal y del PRI tiene lógica los movimientos. Primero, en estos momentos, el partido que se visualiza más cohesionado es el PRI, por un liderazgo fuerte de Manlio Fabio Beltrones, que viene de dos antecedentes positivos. Primero, fue totalmente funcional y dio resultados eficientes cuando fue líder del Senado, primer dato, y cuando fue líder de la Cámara de Diputados, que saca sin problema alguno las reformas. El presidente anterior, César Camacho, prácticamente era un presidente que no ejercía de nombre, de una fuerza. Y cuando suben a Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del partido, el presidente toma esta decisión sabiendo que Manlio Fabio no es funcional a su grupo de interés, pero que conoce la institucionalidad de Manlio Fabio, habida cuenta que es un actor político que conoce las reglas no escritas del sistema. Número 2, de acuerdo con las encuestas, los mejores colaboradores del presidente de la República era Mir y era Claudia Ruiz Massieu. Claudia, desde la Secretaría de Turismo, promovió que hubiese un número importante de divisas al país por el tema turístico. No coincido con Miguel de que sea candidata a la presidencia de la República porque no le veo esos tamaños. Jorge Mir es, del conjunto de los secretarios, el que tiene más experiencia. En el 2001, secretario de Energía. Luego, secretario de Hacienda con los gobiernos panistas. Luego, secretario de Relaciones Exteriores y ahora secretario de Desarrollo Social.
En los últimos años, la Secretaría de Desarrollo Social ha sido la plataforma natural para los candidatos a la presidencia de la República. Bien lo decía Miguel Ángel, y el ejemplo patético es Colosio. Pero en el PAN también, Josefina salió de Cedesol para la candidatura presidencial. En esta circunstancia, es evidente que el presidente de la República, para evitar que haya un deterioro mayor de su control político, tiene que buscar unos equilibrios, porque lamentable o afortunadamente, según se aprecie, el proceso sucesorio del PRI se adelantó. Cierto. Por una debilidad interna de la propia clase política. Y lo hace con el propósito de carácter político, insisto, para poder enfrentar, 1, la aduana de los 12 procesos electorales en el próximo año. 2, en el 17 hay una elección clave, que es el Estado de México. Y de esta manera estar en condiciones, ante el deterioro del PAN y del PRD, de poder fortalecer su gobierno y su partido para enfrentar el reto de la sucesión. Por eso yo hablaba, son cambios de naturaleza política, no son en función de resultados de sus colaboradores. Y un dato adicional, tanto Aurelio como Mid son funcionales al secretario de Hacienda y Crédito Público. Bien, pues una situación grave sin duda alguna de que los cambios se hayan obedecido. Esto, bueno, hay que contextualizar en qué... Todos los movimientos son de naturaleza política. Claro, pero aquí hay una situación que quiero contextualizar en términos de que hay una demanda muy fuerte social, una demanda social no política, que también tiene connotación política, sí, sin duda alguna, pero es de la sociedad de forma directa, que se ha dado en torno a la demanda de la destitución de Osorio Chong y de Luis Videgaray. Son demandas que se genera Luis Videgaray en función de la inconformidad de la clase empresarial del país sobre las reformas Sandari. Cierto. Hay una inconformidad severa, están pidiendo cambios con urgencia. No se mueve Videgaray, no lo mueve. Una situación grave. Que ahí, en un momento. Así. Dos. Dueño. No te enojes, eres el dueño de aquí y nos puedes correr a todos en cualquier momento. No, pues si llevan los bares. Es más, Miguel, hazte un poco más para allá, peligro y te golpeo. Dos. A los dueños hay que tratarlos con sutileza. Asunto 2, Osorio Chong. Sí. Un evento, yo nombraría varios, pero el más destacado, lo de la fuga. Lo de la fuga del Chapo. Mientras él estaba en Francia rompiendo los protocolos de seguridad nacional, en la ausencia del presidente de la República, no puede salir, no debe de salir el secretario de Seguridad, el secretario de Gobernación. Eso es inaceptable. Y el otro elemento que oscurece la administración de Osorio es sobre los estudiantes desaparecidos. Entonces son dos pendientes que la sociedad también tiene su resentimiento con ellos dos, y no hubo ningún gesto de atención dentro de estos cambios para atender estas demandas sociales. Entonces a mí se me hace grave que no los hayan tocado a estos dos funcionarios, y veo cambios en función de intereses de partido y no en función de intereses de la sociedad, como tú lo dijiste, Rafa. Son en función de intereses de poder. Entonces, son cambios de espalda a la ciudadanía. Mike. Yo lo que sí he visto que hay una gran falla, y lo vimos desde que empezaron a trabajar las reformas estructurales, es la política de comunicación social de la Presidencia de la República. No han sabido aterrizar, no hablo a través de prensa solamente, la comunicación social en su amplia connotación. No han sabido comunicarse con los empresarios, no han sabido comunicarse con los académicos, y ha habido ahí una barrera. Y entonces, cuando te dice Luis Videgaray, es que todo está muy bien, claro, tú dices, no es cierto, pues yo ando totalmente tronado, y la ama de casa te lo dice. Entonces, no han sabido aterrizar. Lo de Ayotzinapa fue un error de comunicación social también. No supieron comunicar lo que estaba sucediendo. Pero en la vida real también no actuaron. Tampoco actuaron, pero no sabemos por qué no actuaron. ¿Qué fue la realidad? No la sabemos.
O sea, yo no quiero hablar mal de los estudiantes, no, ojo con esto. Pero ¿qué andaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Eso ya nos pasó aquí. Hay que recordar que aquí nos pasó, nos estaban envolviendo y Rafael y tú fueron testigos con el asunto de Vladimir Antuna. Sí, cómo no. Ya lo estábamos haciendo, pues un héroe, en paz descanse, Vladimir, lo queremos mucho. ¿Quién era Vladimir? Para el público que lo escucha. Un periodista que trabajaba en aquel tiempo en el periódico Tiempo, si mal no recuerdo, y pues se enredó ahí con una venta de cristal. Incluso le regalaron cristal a algunos militares, lo vendió, lo mal vendió, y bueno, pues le reclamaron cómo, con lo que sucedió, que es la muerte. Y ya que hablábamos de la libertad de expresión, nada tiene que ver con la libertad de expresión. Mientras no dijéramos la verdad, Claro. iba a quedar así. Algo tenemos que escarbarle a esa verdad. A mí me parece que yo rescato algo que decía Miguel Ángel, en el sentido del discurso. El discurso es uno y la realidad social es otra. Así es. Suele suceder esto. En este momento me parece que está muy profundizada esa brecha. Y en el caso de José Antonio Meade, se llama José Antonio. A mí su puntaje de muy buen funcionario no me cuadra mucho. Es decir, la imagen internacional de México no es del todo buena. Nunca pudo manejar la imagen de México en momentos de crisis y darle una respuesta adecuada, y la imagen internacional cayó. Ciertamente, pues él manejó visitas del presidente que a Inglaterra y no sé qué, cuántas cosas, que le dio una posibilidad de contrarrestar lo que venía ya a contracorriente, una presencia internacional de México muy cuestionada. Y en el caso de la señora Massieu, a mí me parece que tiene mucho mérito. Efectivamente, pese a las circunstancias difíciles, ella pudo sostener el turismo como una posibilidad de ingresos importantes al país. En el caso de Meade, yo no comparto y no sé por qué tiene ese puntaje, pero la presencia internacional que fue de un liderazgo indiscutible en el continente de México desde la ley Estrada, me parece que se llama, Sí. La doctrina Estrada. Siempre fue connotada, la presencia internacional reconocida, Así es. era líder. Se ha venido deteriorando hasta estos momentos, en donde es una presencia bastante lastimada de México ante el mundo. Y no pudo con eso. Bueno, y es que fueron 10 años en donde se estuvieron cometiendo error tras error. La imagen internacional era muy difícil de mantenerla. Te comes y te vas. Sí, comes y te vas. La delincuencia, las fosas, todo eso. No, bueno, y el Tratado de Libre Comercio, en los términos en los que se hizo, pues fue de veras era tumbar desde dificilísimo el mantener punto una buena- legislativo la independencia, la soberanía. Yo creo que esa buena imagen, Sí. yo creo que la terminó aprovechando, o el último en aprovechar lo mejor posible fue don Jorge Castañeda, el papá de este muchacho, Sí. Jorge Castañeda. Don Jorge Castañeda. Sí, es uno porque de ya los- con don Bernardo Sepúlveda empezó a bajar. A mermar. ¿Sí? Entonces yo creo que recuperó mucho terreno, no como lo quisiéramos, pero sí, Pero sí fue otro movimiento Sí, en otro, términos de otro, relaciones total. exteriores. Por una circunstancia, es un economista muy calificado, un economista Sí. que tiene mucho prestigio. Y en estos cambios del gabinete hay dos datos interesantes. Meade y Aurelio no son militantes del Partido Revolucionario Así es. Institucional. Eso es muy interesante, definitivamente. Por es muy supuesto. interesante, sí. Aquí hay que destacar el rol que jugó Ricardo Alemán, columnista del Universal, cuando revela que en una investigación que hizo de los padrones nacional No aparece. y de los estados del priismo, no aparece el nuevo secretario de Educación como militante del partido. Y en el caso de Meade, él es huérfano de partido. Algunos comentaristas afirman
que se incorporó al PRI cuando fue testigo, como la mayor parte de los secretarios de Estado, a excepción de el de Gobernación, de la toma de protesta de Manlio Fabio Beltrones. Pero hay un dato interesante. MID tiene vasos comunicantes con la gente o la élite del Partido Acción Nacional, porque sirvió en los gobiernos panistas desde dos posiciones importantes: energía y Hacienda. Y aún cuando no es militante del propio Partido Revolucionario Institucional, algunos comentaristas dicen que eso no es un elemento que le impida entrar en el proceso de selección sucesorio. interna. Bien, pues vamos a un corte, Sí, hay cortes. una señal de identificación. ¿Hay cortes? Una señal de identificación mientras a nuestro compañero Miguel Ángel Vargas se le controla un poco el azúcar. A ver si se le baja. Vamos a un corte informativo. Bien, nos reincorporamos ya una vez que se atemperaron los ánimos de aquí. Nuevamente al programa Pico de Gallo. Y bueno, pues por razones de tiempo, salvo que haya algo que quieran aportar en el escenario nacional, en función de los cambios en el gabinete, abordaríamos el tema local, en términos de el escenario político que prevalece. Acabamos de ver por primera ocasión una reunión nacional de la CNC, que pues sin duda fue todo un acontecimiento por los actores políticos que participaron en ella. Creo que fue buena, estuvo el presidente, estuvo varios secretarios de Estado, en fin, es un acontecimiento que vale la pena analizar. ¿Cuál sería el punto de vista de ustedes respecto a este acontecimiento de la CNC y bueno, el escenario político que se avecina ya de frente al 2016? Me parece que aquí el centro que debemos de reconocer la convocatoria, no de la CNC, de Herrera Caldera. Hay que ver en qué posición está a nivel nacional, con los gobernadores, con el gabinete y bueno, pues en el PRI. ¿Y cuál es la que está? Muy buena, muy buena. Yo creo que a pesar de que tenemos un presidente del mismo partido que el gobernador, al gobernador le van a dar la oportunidad de opinar sobre quién le gustaría que fuera el candidato a la gobernatura del Estado. Aquí en Durango. Aquí en Durango. ¿Y qué significa eso de le van a dar la oportunidad? Ya no. Porque antes era... en el PAN, cuando estaba el PAN, pues prácticamente tenía derecho a veto y a voto. Cuando llega el PRI, solamente le dan derecho a veto y tiene que ganarse el derecho a voto, a opinar, a sugerir. Y aquí creo que tiene las dos oportunidades. Y yo creo que se ve muy claro eso. Rafael, Jesús Nevares. No, bueno, pues la Congreso, Asamblea de la CNC, no sé qué. 77 Congreso, yo no pude estar, no vi, pues, porque a mí sí notamos que no pudiste ir. No me invitaron, y si me invitan, pues no me pagan el taxi. Pues, no, claro. Está lejísimo. Bueno. Pero hay que disculparlo, señor Nevares. No se me escapó. El sistema político mexicano le da mucho por negar, ocultar, distorsionar, disfrazar las cosas reales, ¿no? Y bueno, a mí se me hizo bueno que el presidente haya reconocido pues, que el campo está en una situación, que lo haya admitido, pues, y que lo haya dicho, que el campo está en una situación muy difícil, los campesinos y sus familias están en condiciones muy difíciles, y bueno, cuando menos eso abre una esperanza de que a partir de esta declaración, pues, quienes están al frente del gabinete agropecuario implementen acciones realmente que modifiquen la situación ancestral de los campesinos, que pese a que fueron los actores protagónicos fundamentales de la Revolución Mexicana, pues han sido los más desfavorecidos, los abandonados de un sistema político económico que los marginó, y la CNC ha servido para empoderar gente, ha servido para formar fortunas, ha servido para que manipuladores hagan su agosto, olvidando al campesino que finalmente, ante circunstancias desfavorables, decidió huir del campo para buscar alternativas en las zonas urbanas,
Y a partir del Tratado de Libre Comercio, 5 años después, en circunstancias totalmente adversas y contrarias a los agricultores de Estados Unidos, decidió, como una salida a su vida, irse a emplear con los agricultores de Estados Unidos, convertirse en peón de Estados Unidos. Esa es una situación dramática que poco hay que festinar, pero sí de que a partir de este evento, que me parece que fue muy importante por el número de gente que estuvo, por las declaraciones del presidente, ojalá se convirtiera en un parteaguas y se instrumentara una expectativa real para los campesinos y sus familias. Fíjate que en términos políticos, como decía Miguel, tiene varias lecturas el Congreso Nacional. La primera es de carácter histórico. El Congreso Nacional se celebra en el contexto de que se cumplen los primeros 100 años de la promulgación de la ley agraria hecha por Venustiano Carranza. Ese es un tema histórico. En términos políticos, las decisiones de qué estado, qué ciudad, qué entidad es sede de un Congreso Nacional son decisiones presidenciales, porque buscan un contexto. Y en este sentido, cuando la Presidencia de la República acepta que Durango sea sede, pero no solo eso, sino que es acompañado por primera vez por un número importante de secretarios. Estuvieron aquí 6 gobernadores en ejercicio y 3 electos. Estuvieron senadores y diputados federales. Y fue el primer acto masivo de Manlio Fabio Beltrones. Y la clausura del Congreso fue el primer acto oficial del nuevo secretario de Zagarpa. Así es. Entonces, toda esta colección de datos de carácter político permiten visualizar, es una percepción política, o redimensionar el rol del gobernador en turno en el contexto de su propia sucesión. En en este año, en el 15, tenemos 2 ejemplos. ¿Qué gobernadores pudieron inducir a su favor el candidato al gobierno del Estado? Querétaro. El gobernador en ese entonces, Calzada, siempre protegió la candidatura del entonces presidente municipal y candidato perdidoso. ¿Quiénes no? El gobernador de Campeche no pudo imponer veto porque no le era funcional la candidatura del hoy gobernador electo Alejandro Jiménez. Entonces hay diferentes tratamientos. Nuevo León sí impulsó a Ivonne como candidata con los resultados desastrosos. Bien, la entrada de Manlio Fabio Beltrones en la operación política, porque él tiene el objetivo clarísimo de obtener el mayor número de triunfos en los próximos 12 procesos electorales. Y Manlio Fabio lo ha dicho, y lo dijo en su discurso. Manlio Fabio es un actor político pragmático. ¿Cuáles van a ser los factores que van a determinar las candidaturas a los 2 estados? Dijo 2 argumentos. 1, inclusión. ¿Por qué? Cuando el PRI se divide, el PRI pierde. Nuevo León es el ejemplo más patético. Y 2, que aparte de la inclusión, que el candidato o el aspirante tenga la posibilidad de cohesionar a toda la clase política. Regreso otra vez a Nuevo León. Cuando Ivonne fue electa candidata, no hizo acuerdos, no hizo alianzas con el resto de los aspirantes, los marginó. Y un número importante de ellos militó en contra de la candidatura de Ivonne. Y en este sentido, Manlio Fabio sabe que un factor fundamental para que los resultados sean óptimos es la alianza con los gobernadores en turno. Bajo el concepto de inclusión, todos tienen que estar en el proceso. Y 2, que el que sea candidato no divida, no fracture, porque eso ya implica de manera natural la inminente derrota del PRI en los procesos estatales. Y en este contexto, pues es obvio con estos datos de que el gobernador de aquí tiene un plus, tiene un elemento, va a ser un factor que va a ser considerado al momento en la toma de decisiones. Bien, bajo todo este escenario que bien lo refleja Rafael Herrera Piedra en función de cómo deben de estructurarse las campañas políticas. En este caso, bueno, Durango vamos a arribar en 2016 a un proceso electoral. ¿Cómo se perfilan los candidatos? Se ha mencionado a Esteban Villegas, la señora
Leti Herrera, Ricardo Pacheco, incluso Héctor Arreola, Óscar García Barrón. Así es. Posiblemente. Te doy un dato. El jueves hubo una cena en el contexto del Congreso Nacional y ahí el senador Manuel Cota destapó a Carlos Matuk. A la gubernatura. Así es, como un Carlos Matuk, como una opción dirigente del estatal de la sector Senación campesino en el proceso sucesorio. O sea, Bueno, sobre entonces ya Óscar García Barrón, en este caso, ¿no? Sí, señor. Sobre Óscar García Barrón. entrando en pugna. Bien, bajo el escenario de que debe de ser candidatos que cuenten con todos los apoyos de la estructura priista, Sí. con las encuestas que hay, ¿cómo visualizan ustedes estos nombres que se están manejando? El dato que tengo yo sí dio un giro. Aquí yo no incluiría en esta ocasión a Pepe Aispuro, pero sí dio un giro. El reporte que tengo yo es que algunos puntos va arriba el presidente municipal de Durango, le sigue la senadora Leticia Herrera, muy abajo Ricardo Pacheco y casi pulverizado Héctor Arreola. Inclusive, de acuerdo a los datos que tengo yo, tiene mucho más puntaje Adán Soria, que sí aparece en las encuestas, casi al parejo de Ricardo Pacheco. Eso es lo que... Sí, en general más o menos las tendencias van por ahí. Hubo una queja. A mí me parece que los candidatos que se mencionan ahorita, bueno, están reflejando una pluralidad en el PRI, ¿no? Pero de acuerdo a lo que decía Manuel Fabio, Sí. en el sentido de que habría que abrir los espacios participativos. Pero no solamente eso, Manlio Fabio también sostiene que hay que abrir al PRI a un debate más ágil al interior. Es decir, que hasta gente que no sea el PRI sea cooptada para hacer debate. Y me parece que la fortaleza o debilidad, las posibilidades de cualquier aspirante a la gobernatura deben de estar en si construye un camino minado o un camino terso para llegar a la candidatura. Y de ellos depende. Si abre un camino minado, lleno, accidentado, confrontativo, a mí me parece que aunque aparentemente tenga fuerza, no va a ser el indicado. No va a llegar. Si construyes el camino de manera conciliatoria, de manera incluyente, tiene más posibilidades independientemente de su aparente o real fortaleza. 3 minutos para concluir. Que no se peleen, porque si se pelean, si siguen Pierden los peleando, que se pierde pelean. el PRI. Y ahí hay una pugna fuerte que está Ya entre el manifestando equipo Leti, de trabajo de la senadora y del alcalde de Durango. Esteban Villegas. Bien. Si eso se ahonda, cuidado. Rafael o Jesús Nevares Pereda. Hay casos como el de San Luis Potosí, que el gobernador electo no figuraba en los primeros lugares de las encuestas, pero él tuvo la habilidad de construir consensos y alianzas con el resto de los competidores por la candidatura. Y al final, en la toma de decisiones, se vio quién unía más. Claro. Y ese fue el factor de que este hombre fuera el candidato, hoy gobernador electo de San Luis Potosí. Y sin problema alguno. ¿No? Entonces es importante lo que dice. El aspirante o los aspirantes que se peleen, que confronten, que nos sumen, eso ya podemos estar adelantándonos a descartarlos. Y bueno, por el PAN, pues yo creo que sigue perfilado. Natural solo. Que ya, por cierto, totalmente definido Roberto Gil Suárez. Así es. Como presidente del Senado. Del Senado. Que ¿no? declinó a Aispuro, anunciando que se va a dedicar de tiempo completo a buscar la candidatura. ¿No? Así es. Y era lógica Claro. lo de Roberto Y Gil. fue inteligente ahí, porque Sí, por supuesto. si compite con Gil, pues tiene un enemigo muy fuerte. Sí, claro. Sí, claro. Fue la mejor decisión. Sí. Bien, pues agradecemos que nos hayan acompañado en esta ocasión. Se acabó el tiempo, Miguel Ángel. Bueno, pero sí nos vas a volver a invitar. ¿Cuánto cobran la hora para poner otra lana aquí? Como los músicos, ¿no? Otra hora de mariachis. Bueno. No, muchas gracias, Carlos Garza Limón, por esa apertura que tienes. Oye, y lo más relevante, no se escuchó el exabrupto, por fortuna.
La regañada no se escuchó, tal como quedamos con producción. Hay que pagar ahí. Le bajan el volumen. No, pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Esperamos que obviamente las reflexiones de los tres panelistas que se encuentran con nosotros, Rafael Herrera Piedra, Jesús Nevares Pereda y Miguel Ángel Vargas Quiñones, haya sido de suma de importancia para que usted haya normado criterios políticos y nos amplíen los panoramas para poder analizar qué es lo que sucede no solamente en Durango, sino en el país. Sin duda aportaron elementos de análisis fundamentales que ojalá les haya sido de importancia. Los esperamos que tengan muy buen día. La próxima semana nos vemos con un programa nuevamente de Pico de Gallo que esperamos sea de su interés. Buenos días.